Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy tenemos la primera parte del capítulo 19, las cosas que sucederán después de estas, de la oscuridad de la noche a la luz del alba. El apóstol Pablo dijo en Romanos 11, 25 y 26, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Israel fue endurecido. Isaías 6, 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Israel fue endurecido a causa de su orgullo y su consiguiente sentido de justicia propia. Romanos 10:23 enseña, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conocían a Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ni a la justicia de Dios. O sea, no hacían ni una cosa ni la otra, pero ellos se creían muy justos. A partir de que Cristo ascendiera a los cielos y de que descendiera el Espíritu Santo con su poder sobre los primeros discípulos, los judíos se endurecieron y rechazaron al Mesías y a su iglesia. Pero todo ello estaba previsto en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. A partir de allí, Dios se iba a volcar hacia los gentiles y con su iglesia también iba a salvar a muchos judíos. Gracias a eso, un día entraremos en su presencia en los cielos. Pero el tiempo que Dios ha dado a los gentiles para que se arrepientan y se vuelvan a Él, se acabará definitivamente. Y ya no habrá otra oportunidad. Por eso esos que enseñan que la iglesia va a seguir otra vez y que la gran tribulación y que la tribulación sí la van a pasar. Los que se queden, porque la iglesia no, la iglesia se va y se va. Porque Dios no anda con medias tintas como el ser humano. El ser humano anda ahí a medias tintas, anda tibio, pero Dios no, Dios es radical y va a actuar con radicalismo. ¿Qué dijo? El tiempo se va a acabar y se va a acabar. Así es de que ahorita es el momento, no mañana ni después, porque no sabemos. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La bestia anticristo que encabeza y representa a la humanidad anti Dios, o sea, la humanidad que está en contra de Dios, está próxima, junto con el falso profeta, a ser enviada al lago de fuego y azufre. Estoy hablando del tiempo en el que está sucediendo todo eso. Cristo en ese momento está a las puertas y el reino milenial está para empezar. Eso es sinónimo del cumplimiento del resto de todas las profecías que Dios dio a Israel y que todavía no se han cumplido. El milenio tiene que ver con el verdadero establecimiento del reino de Dios en la tierra y la consecuente victoria y vida del Israel de Dios, que hará palidecer al Israel de los tiempos de Salomón. Este capítulo lo podríamos partir en 3 apartados: el júbilo de la gran multitud en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y la batalla de Armagedón, es decir, Cristo volviendo en gloria. En los versículos del 1 al 8 veremos el júbilo de la gran multitud en el cielo. Entonces tenemos el capítulo 19, versículo 1, que dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro.
En Apocalipsis 18:20 decía, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Como bien se entiende, se da una orden invitación, o sea, se le invita, pero a través de una orden, a que se alegren, incluyendo a todos los santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia contra la gran ramera. Esta es la respuesta a la invitación. Una gran multitud en el cielo se goza, y esa multitud será posiblemente la multitud de Apocalipsis 7, del 9 al 17. Ahí se nos habla de una gran multitud. Bueno, el versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La multitud se goza porque los juicios de Dios son conforme a justicia y verdad. Ese es el motivo por el cual la gran ramera, que se hacía pasar como representante de Dios en la tierra, es destruida. Y aquí estamos hablando de la iglesia romana, ¿sí? Es destruida, ya habrá desaparecido. En este versículo se repiten los motivos de su juicio y dice, porque corrompió a la tierra con su fornicación. Toda la fornicación, física o espiritual, es motivo para que Dios aparte de sí a quienes lo cometen. Un fornicario no puede estar delante de Dios, ya sea física y pues espiritualmente con mayor razón. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fornicación espiritual es tener comunión con los demonios, principalmente a través de idolatrar imágenes, tales como vírgenes, como los santos, como los escapularios, como los rosarios, como todo aquello que sea prioridad antes que Dios en la vida de las personas. Fíjense, y la comunión física, pues porque se está tentando contra el cuerpo que es el templo de Dios, ¿verdad? Estoy hablando de las personas cristianas, no estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo hace eso y muchas otras cosas. Pero los cristianos, por eso no deben de fornicar. Los jóvenes no deben de fornicar. Sobre todo los jóvenes cristianos. Bueno. Y esto que les acabo de decir de la idolatría, bueno, pues estamos muy próximos aquí en nuestro país al 12 de diciembre. Donde van a ir, hay hasta volcaduras, hay muchos muertos por los accidentes que se provocan. Hay pérdida de niños. Hay muchas cosas que suceden. Pero no, parece que no lo toman en cuenta, porque yo sé que hay mucha gente que conoce de ese asunto y ha estado escuchando estos estudios, pero sin embargo siguen creyendo, aún con todas las evidencias que hay, siguen creyendo en las tradiciones, en lo que les enseñaron los abuelos. Mis abuelos eran católicos, pero yo no, por eso yo seguí esa religión. Porque cada uno, la salvación es personal y cada uno sabe lo que está en juego. Y está en juego la vida eterna o la condenación eterna. Sabemos de dónde venimos, pero ¿a dónde queremos ir a terminar? ¿En el lago de fuego o en el cielo? Esa es la diferencia. Además, fíjense, con ese juicio, el Señor ha vengado la sangre de todos sus siervos que directamente o no derramó la gran ramera. Acuérdense de todas las persecuciones que ha habido por parte de la iglesia romana. La Santa Inquisición, a la que llamaron santa, por cierto que de santa no tenía nada, pues imagínense, puros demonios los que hacían eso en contra de los cristianos, cómo los mataban. Las cruzadas también. Las guerras cristeras, o sea, todo eso. Bueno, pues Dios ya habrá vengado directamente. Habrá vengado la sangre de todos sus siervos. Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La Babilonia religiosa ya fue destruida por los 10 mandatarios que serán representados en los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7:7, que dice,
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, o sea, pisoteaba. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora es la destrucción de la Babilonia política, así como de la infraestructura de la superiglesia del falso profeta. Es decir, el bastión político y religioso filosófico de la bestia anticristo ya han sido destruidos. La eliminación de ese lugar y sistema con todo lo que conlleva señala, por otra parte, el fin de la gran tribulación. Se ve el fin de los juicios y pronto se verán los primeros rayos del sol de justicia que está por venir. Apocalipsis 19:3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Decir nuevamente sus alabanzas significa que para quienes tienen la mente de Cristo, el asunto está muy claro y lo pueden comprender. Pero quienes tienen la mente natural, la mente carnal, o sea, los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no lo han recibido como Salvador, pues no pueden ver que la condenación de la gran ramera es eterna y que jamás va a volver a ser. Eso significa que el humo de ella sube por siempre. Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. No solo la gran multitud en el cielo alaba a Dios por todo esto, también lo hacen los 24 ancianos que están representando a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles de la iglesia que ya fue arrebatada, además de los 4 seres vivientes que están ante el trono de Dios y que también hacen lo mismo. Apocalipsis 19:5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. El texto no nos dice de quién es la voz, que puede ser de uno de los seres vivientes o uno de los serafines cercanos a Dios, quien da una orden a todos los siervos de Dios, tanto a los pequeños como a los grandes. ¿Y qué les dice? Que alaben a Dios. Isaías 6:1-3 dice, o sea, esta es una referencia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Por eso podemos pensar que puede ser un serafín. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Respondiendo a la orden dada, todo el cielo alaba. Entre ellos hay ángeles, hay humanos salvos y otras criaturas celestiales que no sabemos quiénes son. El cielo entero declara que el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Y esta declaración nos ayuda a entender que a Dios nada se le escapa, que todo está bajo su perfecto control. Así de que todos aquellos que estén diciendo, Señor, toma el control de esto, pues no están haciendo más que demostrando su falta de conocimiento de lo que dice la Escritura. Porque el Señor es todopoderoso, a Él nada se le escapa. Él tiene control absoluto sobre todas las cosas. Y Él reina sobre todo y en todo. El hecho de que Dios Todopoderoso, en su perfecta voluntad,
esté permitiendo todo lo que pasa en la tierra en estos momentos, pues solo es circunstancial. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Será en el mismo instante en que cae Babilonia y entra a escena el Rey de Reyes, que todo cambia y la alabanza de todo el cielo es un mensaje profético que asegura que en breve el reino de este mundo vendrá a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay otro motivo para alegrarnos y gozarnos, porque además de la destrucción de la gran ramera, dice el texto que la esposa del Cordero se ha preparado para las bodas. Es decir, que para ese momento, esto ya se ha cumplido en los cielos. Pablo dice en Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gozarse y alegrarse es presumiblemente porque el tribunal de Cristo ya tuvo lugar y todos los escogidos ya han sido purificados y recibido su recompensa. La palabra esposa significa mujer, y esto nos da a entender que en esos momentos la iglesia vencedora ya es la esposa del Cordero, ya no es la novia. Eso implica que Cristo el novio ya habría venido a recoger a su novia en el arrebatamiento para celebrar la ceremonia nupcial. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como la esposa, la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia es la esposa, ya ha sido perfeccionada. Ya está lista para vestir el atuendo correspondiente a la santidad de Cristo en ella. En esos momentos en el cielo, todos los miembros de la iglesia de Cristo ya están con sus cuerpos glorificados. Ahora vamos a ver en los versículos 9 y 10 la cena de las bodas del Cordero, o sea, la fiesta de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Aquí ya no se está hablando de la ceremonia. Aquí están hablando del banquete nupcial que se lleva a cabo después que la boda fue celebrada. A ese banquete hay invitados que son bienaventurados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una bendición para los invitados a la cena. Y es una verdad enfática de parte de Dios que debería ser de gran estímulo para quienes pasen por la gran tribulación, me refiero a los judíos, a que permanezcan fieles a Él. Ahora bien, la novia, o sea, la esposa, no requiere de invitación, porque tanto ella como el novio, pues son el motivo para la celebración de los esponsales. Entonces, ¿quién es la casada y quiénes son los invitados? Bueno, la mujer de Cristo, su esposa, ella es la iglesia glorificada, la rescatada, la que para ese momento ya Cristo arrebató. O sea, tanto los resucitados, o sea, los que durmieron en él de todos los tiempos, como los que queden sobre la tierra. Como dice Apocalipsis, primero los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como yo creo que todos los cristianos lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que se murieron, a los cristianos que se murieron creyendo en la esperanza de la resurrección. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a resucitar antes de que los que ya se murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. O sea, todos nosotros, los que tenemos la esperanza en la resurrección, todos los cristianos que creemos en eso, debemos alentarnos unos a los otros, porque miren, andando en este valle de lágrimas, en este mundo, pues hay tribulación, hay situaciones que nos agobian, y a veces el ánimo decae, no la fe, porque la fe persiste, pero el ánimo decae. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alentarnos, mira, no te preocupes, esto va a pasar pronto. Pronto el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él. Y entonces ya todo habrá pasado. Esas son las palabras con las, con las que nos tenemos que alentar. Por lo tanto, todos los arrebatados son la novia que se convierten en la esposa. Pero no se nos olvide que somos pecadores redimidos y que nosotros no somos mejores que nadie, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos hemos convertido en un mendigo, diciéndole a otro mendigo que Jesucristo no es religión, es vida. Y que también ellos pueden ser arrebatados. Pero para eso, pues tienen que prepararse con la llenura del Espíritu Santo y vivir en pureza y santidad. Tienen que tener un espíritu recto y amar a Dios y lo que es de Dios. Por eso, insisto, si usted que me escucha no ha recibido al Señor, fíjese a qué alturas estamos ya de lo que ha pasado en la humanidad. Para aquí ya la iglesia ya no existe, la iglesia ya se fue. ¿Quiere ser uno de los que también se vayan? Pues entonces reciba al Señor Jesucristo. Crea en que Él pagó por sus pecados. Usted ya no tiene nada que hacer más que creer en Él. Pero eso sí, tiene que cambiar su forma de vida. Porque no puede usted recibir a Cristo, decir que se arrepintió y seguir como siempre. Al cabo Cristo lo perdona, ¿no? Porque no es un juego. No se trata de un juego. Primera a los Tesalonicenses 5:2 y luego 4 y 6 dicen así: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso nos lo está diciendo Pablo a nosotros. ¿Saben qué? Ustedes, la iglesia, ustedes ya saben que el Señor va a venir. Y va a venir como ladrón en la noche. Pero también nos dice en el 4 y 6, dice: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, como va a pasar con aquellos que no tienen a Cristo y por lo tanto no conocen absolutamente nada de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Dice, porque todos ustedes son hijos de luz y son hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no andamos como los que no saben ni a dónde van. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Miren, todos esos que andan desperdiciando su vida y su tiempo, no aprovechándolo en las cosas del Señor, están durmiendo, están muertos. Aquí se refiere a eso. Dormir es como si estuvieran muertos, son como zombies. Entonces, si usted quiere estar enterado de lo que está pasando, pues tiene que acercarse a Dios, tiene que leer la Biblia. Como vemos, Pablo da por hecho que estamos atentos y velando. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que estamos velando?
Bueno, Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para eso es que hay que estar atentos. Bueno, pues esos arrebatados son la novia, ¿sí? Pero ahí habla también de invitados. ¿Y quiénes son los invitados? Bueno, Juan 14, 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, fíjense, la gracia es un don que Dios nos da para que nosotros podamos obtener la salvación. O sea, la salvación es un regalo de Dios. Pero no todos los que se dicen ser salvos de verdad lo son. No todos los que se dicen cristianos de verdad lo son, ya lo vimos. Hay cristianos consagrados y hay creyentes mundanos. En la iglesia acuérdense que hay trigo y hay cizaña. Hay vírgenes prudentes y vírgenes imprudentes. Eso ya lo hemos visto. Si ustedes me siguen, ya lo hemos visto. Hace como 4 semanas lo vimos eso. Bueno, ¿y cómo sabemos si nosotros no somos parte de ellos? De los desobedientes. Bueno, pues muy sencillo. Cuando nosotros no sabemos cómo actuar frente a alguna circunstancia, es porque nos han predicado un evangelio adulterado. Porque nos hemos comido el plato que nos han servido de mentiras, nos lo hemos comido completo. No hemos comprobado a través de las escrituras si lo que nos enseñaron es bíblicamente correcto o no. Hemos dejado de seguir el ejemplo de los de Tesalónica, de los de Berea, que ellos, a pesar de que Pablo era el que les predicaba, ellos no se creían lo que él les decía. Ellos iban directamente a las escrituras para ver si lo que él les decía era verdad o no. Cuando alguien nos predica un evangelio adulterado y nos portamos como un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento, aunque no importa si no salimos de la iglesia, y tampoco importa si somos ajonjolí de todos los moles, si participamos en todo y decimos amar a Dios, porque si nosotros no lo obedecemos, es porque no sabemos que obedecerlo es nuestra mejor adoración hacia Él. No se nos olvide que a lo largo de la Biblia hemos visto que en todas las dispensaciones el pecado común ha sido la desobediencia. Y de ese se derivan todos los demás pecados. Desobedecemos al primero y luego de ahí seguimos. Juan 14, 21 al 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 91? Que dice, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí está muy claro que Dios demanda obediencia de todos los que decimos creer, para que Él, como nuestro Padre eterno, y el Hijo, como nuestro Señor y Salvador, vengan y hagan morada con nosotros. No echemos en saco roto la importancia de reconocer la verdad a través de las Escrituras. Porque si hay una verdad, la verdad absoluta, y ese es Jesucristo. Miren, en una lluvia de ideologías mundanas que llevan a la apostasía, la Biblia siempre será nuestra mejor brújula. Además, la obediencia es el sello distintivo de la fe. Por eso no todos son dignos de ser parte de la esposa. Y en el día del rapto, el Señor arrebatará solo a quienes estén preparados.
¿Para qué? Dice Efesios 5, 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Les recuerdo que en la parábola de las 10 vírgenes, el problema de las insensatas consistía en que no habían obedecido al mandamiento de estar velando y orando. Seguían siendo desobedientes y viviendo en su vieja naturaleza, como muchos creyentes que dicen amar a Dios, pero no lo conocen. Son de los que saben lo que Jesús ha mandado, pero como no lo obedecen, pues ahí están siendo desobedientes, o sea, no han atendido al mandato del Señor. ¿Por qué? Pues porque no están velando y orando. Por eso. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no todos los que se dicen ser salvos, o no todos los que se dicen cristianos, van a ser invitados. Hay muchos que se dicen cristianos comprometidos con el evangelio y se van a quedar por no vivir la vida que Cristo demanda. Son personas que pudieron haber nacido en la iglesia, hecho su profesión de fe en la iglesia, servido en la iglesia, casado en la iglesia, muerto en la iglesia, hasta haber sido velados en la iglesia, y aún así terminar en el infierno porque estuvieron solamente en la iglesia pero no en Cristo. Y si se siguen rehusando a conocerlo como su Salvador, pues no hay duda que mañana lo tendrán que conocer como su juez. Romanos 11, 25 y 26 en su parte A dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y ese todo es una palabra sinécdoque, no es todo, es solamente aquellos que hayan creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿estarán irremisiblemente perdidos los que se queden? Pues miren, abran bien sus oídos por lo que les voy a decir. En cuanto a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no tienen ascendencia judía, los que no tienen madre judía, esos lamentablemente sí estarán perdidos. Porque para entonces, al haber sido arrebatada la iglesia y haya entrado la plenitud de los gentiles, su oportunidad se habrá terminado. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto Pedro se los está hablando a los judíos. Acuérdense que la primera carta de Pedro está escrita para los judíos, porque él era el pastor para los judíos, era el apóstol para los judíos, y a ellos les predicaba a Cristo, y les está diciendo que Cristo solamente una vez murió por los pecados, nada más, y es lo mismo para nosotros los gentiles, para los judíos, siendo el pueblo escogido por Dios, porque la iglesia es invitada, la iglesia es llamada, pero los judíos fueron el pueblo escogido. Y Dios hizo un pacto con ellos, no ellos con Él. Dios fue el que hizo el pacto, porque Él es la autoridad y Él es el único que puede hacer pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Por eso ellos sí tienen otra oportunidad. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir con esto? Que para los judíos sí tendrán la oportunidad de recibir la salvación, aún en la gran tribulación y la tribulación, pero ¿qué será? A costa de sus propias vidas. Y aquí dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y serán ellos los invitados de la cena de las bodas del Cordero con su esposa. Los que puedan ser salvos, los que logren ser salvos, los que resistan a la persecución que se va a venir sobre de ellos, los que aún a costa de su propia vida, esos van a ser los invitados a las bodas del Cordero con su esposa.
El tiempo de la iglesia vencedora o esposa del Cordero es hasta su arrebatamiento, cuando las bodas se celebrarán en el cielo, mientras que los años después de ese glorioso evento, o sea, los 7 años, se van cumpliendo los sellos, se van cumpliendo las trompetas y las copas de la ira de Dios aquí en la tierra. Estos son los invitados que entrarán en el cielo después de los 7 años de tribulación en la tierra, porque se entregarán a Cristo durante ese tiempo tan terrible. ¿Justo para qué? Para sentarse en la fiesta y la cena de las bodas. Y son bienaventurados, así como anuncia el ángel a Juan. ¿Y para qué se lo anunció? Pues para que lo pusiera por escrito, para testimonio, y que nos diéramos cuenta de qué es lo que va a pasar. Para eso les dijo. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el versículo anterior, el ángel asegura a Juan que la revelación que ha recibido es de Dios. Y eso le produce tal efecto que automáticamente se postra ante el ángel, que reacciona haciendo 3 cosas, prohibiéndole que lo haga. No le permitió. ¿Por qué? Porque le declaró que él es un siervo, así como él, y todos los hermanos verdaderos. Y además le indica que a Dios es a quien realmente se debe adorar. Aquí vuelvo a hablar otra vez acerca de la idolatría. Olvídense esos que andan ahí adorando a no sé quién. Olvídense de ir el día 12 de diciembre, por favor, ustedes ya saben a dónde. Olvídense que de la primera comunión y que de que quién sabe qué, que no sé qué tanto. Sí podemos tener comunión todos los días con nuestro Señor, a través de la oración, a través de nuestros devocionales. A Él es al único que debemos de adorar. Es más, fíjense, hasta todos los que estudian mucho, también. ¿Saben cómo les dicen, cómo se separa la palabra estudios? Es tu Dios. Así que tampoco, yo no les digo que no estudien. Pero lo que les estoy diciendo es que no se claven tanto y que dejen de darle tiempo a Dios. Y para esas señoras que les gusta ver telenovelas, también. Dice, si ves tele, no velas. Y el Señor quiere que estemos velando y orando. Estar preparadas, llenando nuestra lámpara de aceite, fortaleciendo nuestro espíritu. Ahora, el ángel cuando le dice todas estas cosas, le está dando un motivo específico para que realmente adore a Dios y le dice que lo debe adorar porque la razón de la profecía y el contenido de la visión que ha recibido es precisamente eso, exaltar a Jesús. En otras palabras, toda la revelación que Juan ha recibido del ángel y nosotros de Juan, pues tiene como objeto exaltar a Jesús. Por ello debemos de adorar a Dios todos los días, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, nuestras acciones. Pero por otro lado, la definición que hace el ángel de los hermanos en la fe dice que son los que retienen el testimonio de Jesús, es decir, los que viven realmente la verdad revelada de Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de todo este libro, y quien lo niegue o lo haga a un lado, aunque sea en parte, estará negando el testimonio de Jesús, y eso tiene consecuencias eternas. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, pues Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Otra apreciación interesante de las palabras de ese ángel es que es nuestro consiervo, pero no nuestro hermano. ¿Por qué? Pues porque somos creaciones diferentes. Lo único que tenemos en común es el hecho de que somos siervos de Dios, pero diferentes en el hecho de compartir nuestra naturaleza.
Porque nosotros como hijos de Dios somos hermanos los unos de los otros, pero no de los ángeles, porque su naturaleza es muy diferente a la nuestra. Bueno, ahora vamos a ver de los versículos 11 al 21, hasta donde nos alcance el tiempo, la batalla de Armagedón, o sea, Cristo volviendo en gloria. En esos momentos, Juan está digiriendo la revelación del ángel acerca de la importancia del testimonio de Jesús. Y cuando aún no ha terminado de poner sus pensamientos en orden, recibe una nueva visión. Y todo lo que va a ver en los siguientes versículos es grandioso, pero no solamente es grandioso, es claramente grandioso. En esta sección se va a producir lo que la palabra enseña en lugares como Zacarías 14 del 1 al 2, que dice: y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este será el inicio de la batalla de Armagedón, cuando la bestia anticristo aplaste la rebelión de los judíos enemigos de Cristo, como lo señala el mismo Zacarías en el mismo capítulo, pero en los versículos del 17 al 20, que dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Solamente los fieles van a permanecer. Inmediatamente después va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores para pelear contra la bestia y sus seguidores. Zacarías 14:3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando Cristo llegue desde los cielos, dice Zacarías 14:4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Gracias a esa acción, los judíos fieles podrán escapar. Zacarías 14:5 dice: cuando hablo de judíos fieles, me estoy refiriendo a los que recibieron al Señor y quieren huir de esas cosas, quieren escapar. Y dice Zacarías 14:5, y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Juan ve los cielos abiertos. Eso quiere decir que lo que él está viendo es real. Lo primero que ve es un caballo blanco, y este sí es el auténtico Jesucristo, no el que se vio al principio del Apocalipsis. Además, la naturaleza de este acontecimiento difiere del arrebatamiento, en el cual el Señor se reúne con los suyos en el aire, porque aquí ya viene con ellos a la tierra. En el arrebatamiento no hay juicios, mientras que en este caso todo es juicio. También se entiende que, a diferencia del anticristo, este jinete glorioso se llama fiel y verdadero. Es fiel en la misión que se le ha encomendado, y es verdadero porque su fidelidad está basada en la justicia. Con ella juzga y la defiende. Es la faceta de Cristo, no como cordero, sino como león de la tribu de Judá. ¿Se fijan? O sea, ya no viene como cordero, ahora ya viene como león de la tribu de Judá. Ya no viene como salvador, ahora viene como juez. Y eso es muy parecido a lo que se vio en Apocalipsis 6:2, que dice: y aquí
un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La gran diferencia aquí entre Apocalipsis 6:2 y el 19:11 es que el que monta este caballo blanco no es aquel impostor del capítulo 6, versículo 2. Continuaremos la próxima semana.